Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Gracias por volver a sintonizar a este su programa de Rina a Restauración. Estoy todavía sintiendo, experimentando la unción del previo mensaje que mi linda esposa dio. Qué tremendo, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por bendecirme con una sierva de Dios, que ama al Señor. Y esta tarde me acompaña, no iba a poder acompañarme hace un momento, pero gracias a Dios que sí me va a poder acompañar. Y hace un momento puse el anuncio del mensaje que el Señor me dio ya hace como 2 semanas, de Rajani, y me lo dio en inglés. Casi por lo normal el Señor, el Espíritu, cuando me habla en inglés, pero de vez en cuando me habla en español o en otro idioma. Pero lo puse en Facebook por medio de un video. Hice un video y lo lancé, tuve muchas vistas. Pero el Señor me ha estado hablando en mi corazón que dé el mensaje en español. Recordando y olvidando. Qué hermoso mensaje. Sí, recordando y olvidando. Y hermanos, cada día de nuestras vidas, todos los días de hecho, es una serie repetitiva de acciones que requieren de recordar y olvidar. Recordar y olvidar. Recordar y olvidar. Por ejemplo, uno, en el trabajo, voy a dar esta escena, voy a pintar un cuadro, le toca hacer una tarea y esa tarea requiere un proceso. Y quizás alguien que te enseñó, una otra persona del trabajo, posiblemente te enseñó mal el proceso. El final resultado nunca sale bien. O siempre hay fallas o problemas. O alguien dice esto está mal, ¿verdad? Entonces, lo que aprendiste de esa persona, ahora lo tienes que olvidar. Lo tienes que olvidar. Si no, te van a seguir saliendo malas cosas. Y es lo mismo en la vida, ¿right? Uno aprende un proceso, aprende cómo hacer algo, aprende cómo tratar a alguien, aprende cómo llevar a cabo una tarea, aprende cómo llegar a cierto destino sin usar el GPS, aprende cómo llevar a cabo un cargo, pero si aprendió mañas o cosas que no son correctas, tiene que olvidarse de eso y poner el enfoque en recordarse las cosas. Y a todo mundo se nos olvidan las cosas. Y no, es solamente los genios tienen una mente que es raro que se les olvide muchas cosas, ¿sí? Pero en el día uno se le puede olvidar cualquier cosa, ¿verdad? Uno puede olvidarse apagar la luz, uno puede olvidarse cerrar la puerta, ¿verdad? Nosotros los hombres, ¿cuántas veces nos recuerdan? Bájale la palanca, baja la tabla, sube la tabla, baja la tabla, sube la tabla, right? Cosas muy comunes. A uno se le puede olvidar ciertas matemáticas, ciertos cálculos, la trigonometría, no sé ni cómo se dice en español. A uno se le puede olvidar aún el nombre de una persona, ¿verdad? De un conocido en la iglesia. Especialmente aquellos de nosotros que conocemos a muchas personas, y yo soy culpable de eso, se me olvida el nombre de la persona a veces, y le tengo que preguntar a mi esposa, ¿cómo se llama? ¿Con quién acabamos de hablar? ¿Sí? A veces que sucede algo trágico, se nos olvida el teléfono en la casa. Oh, ¡Qué no. trágico! Right? Eso es trágico. ¡OMG! Se nos olvidó el teléfono en la casa. Y algunos de nosotros, los hombres, cometemos lo trágico, lo más trágico que puede ocurrir en la vida de un hombre casado. ¿Qué
Se nos olvida el día del aniversario. Uy, Oh my gosh. ¿A ti se te ha olvidado un día, el día de tu aniversario? Hágame un favor, hermano. Por favor, que nunca se te olvide el día de tu aniversario, porque los hermanos te van a preguntar el día domingo, el día sábado, el día miércoles, cuando vayas en la iglesia, oye hermano, ¿y ese black eye qué le pasó? ese ojo morado, ¿no? Ese ojo morado. Ya. Pero, hermanos, el problema no es de que se nos olviden las cosas. Ese no es realmente el problema, porque mire, si uno se le olvida algo, uno puede volver a recordarse. El proceso, la ruta, el diseño, la tarea, la responsabilidad, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Uno puede recordar, ¿verdad? Y algunos de nosotros, especialmente cuando uno es niño o cuando uno es joven, me digan los adolescentes, tienes que estarle recordando cada ratito cosas muy prácticas. Apaga la luz, prende la luz, bájala al baño, cierra la puerta, abre la puerta, apaga. Cosas muy que dices tú, oh my gosh, ¿por qué te tengo que estar recordando tanto? El olvidarse las cosas no es necesariamente un problema o una deficiencia o una discapacidad intelectual, ¿ok? El problema no es olvidarse. El problema, hermanos, es de que nosotros, muchos de nosotros, cursamos toda la vida, vivimos la vida, olvidándonos de las cosas que nos debemos de recordar y recordando las cosas que no debemos y recordando las cosas que no debemos de olvidar. Déjame volver a repetirlo. El problema no es de olvidarse las cosas. El problema es de que muchos de nosotros vivimos la vida olvidándonos de las cosas que nos debemos de recordar y recordándonos las cosas que mejor serían ser olvidadas. Ese es el problema, sí, porque el resultado es cuando recordamos cosas que deberíamos de olvidar, vivimos una vida esclavizada, traumatizada, amarrada, encadenada a las memorias del pasado. Y qué tremendo que hablas de esto, porque mucha gente a veces aún, desgraciadamente, dice, es algo que no voy a olvidar. Yeah. Es algo que no, lo que tú me hiciste, lo que pasó, lo que pasó en este momento, nunca lo voy a olvidar. Right. Y va a marcar mi vida para siempre, no lo voy a olvidar. El problema de esto, que son cosas que debes de olvidar, mas sin embargo, tomas la decisión de no olvidarla y te recuerdas a ti mismo que lo tienes, que tienes que recordarlo, porque es un episodio de tu vida que a veces no es muy agradable. Y entendemos, hermanos, de que sí hay cosas en la vida que son difíciles de olvidar, ¿verdad? Muchas cosas. Por ejemplo, una experiencia traumática en tu niñez, ¿verdad? En mi familia tuvimos experiencias muy traumáticas con el mundo de la oscuridad, o sea, los demonios, ¿verdad? Y fue muy traumático para muchos de nosotros en la familia. Un evento escalofriante, espectacular en la vida que haya sucedido, por ejemplo, cuando derribaron las torres, ¿verdad? Eso fue un evento traumático. Si tú estabas viendo la televisión en ese momento, estabas arreglándote posiblemente para ir al trabajo, llevabas a los niños a la escuela, etcétera, o ibas en ruta al trabajo y de repente escuchas la noticia, eso fue muy traumático para mucha gente, al menos para mí. Yo me solté llorando. Recuerdo ese momento como muy vivo todavía. Hay eventos en la vida muy traumáticos que sí permanecen en la vida, ¿verdad? No se diga la repentina, trágica pérdida de un ser querido,
un esposo, una esposa, un niño, una niña. Oh my gosh. Eso es algo, una memoria que no nomás podemos guardar y se acabó. Y ahí nomás, ahí ya no me acuerdo. No, ¿sí? Si hay memorias que no se van a poder guardar en una cajita del olvido, ¿verdad? Pero muchas veces, muchas memorias que debemos olvidar nos causan, fíjese, irónico, guardamos la memoria y nos olvidamos de vivir en el presente. Nos olvidamos de que somos humanos. Nos olvidamos de que existe un futuro, porque solamente vivimos en la memoria del pasado. Voy a volver a repetir eso. Nos olvidamos que somos humanos y nos olvidamos de vivir en el presente y nos olvidamos de que existe un futuro porque vivimos en la memoria del pasado. Y no avanzamos ni para adelante ni para atrás, sino nos quedamos estancados. Que yo creo que ese, permíteme que agregue esto, el espíritu de estancamiento, ¿no? Cuando tú agarras y estás recordando el pasado y el pasado es tu presente y no te deja ver tu futuro. Qué horrible. Wow. Hay una canción y discúlpenme porque no se me viene otra canción ahorita a la memoria. Hay una canción que canta Rubén Blades, Rubén Blades, y se llama Las cuentas del alma. Y habla en breve de una señora, la mamá de él, se supone en la canción, que de repente su esposo se desapareció. Y ella permanece en un sofá viendo el televisor. Realmente no lo está viendo, nomás está fijando la vista en el televisor. Y dice la canción que él pasa y la ve. Y dice que él sabe que las cuentas del alma tardan mucho para pagarse. Tardan mucho para ser saldadas. En este estado vive mucha gente. Viven enfocados, esclavizados, con la vista fija en la memoria traumática de un pasado. Y ahí viven. Y es muy difícil para esa gente tomar un paso hacia adelante. Es muy difícil para esa gente recordarse de que viven en un presente, ¿verdad? Y recordemos esto, una vez voy a volver a recordar, hay cosas que nos pasaron en el pasado que son difíciles de olvidar. Yes. Y claro, es como decía el pastor Marco González, la pérdida de un esposo, la pérdida de un hijo, la pérdida de una hija, una esposa, un familiar, un padre, una madre. Eso es algo lógico, no se olvida, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de traumas o situaciones, peleas, riñas, o alguna vez hiciste un acto que te marcó, una falta que te marcó, y ahora vives en ese pasado recordando el presente, ¿no? Y eso es de lo que estamos ahorita enfocándonos, no en algo trágico que sucedió por una muerte o algo, sino algo que es las cosas esenciales de la vida. Así es. Gracias a Dios que la gracia de Dios no es limitada, no es restricta y no es manipulada por nuestras memorias. Imagínense ustedes si la gracia de Dios dependiera en nuestras memorias. Imagínense ustedes si la gracia de Dios fuera restricta a no ser un milagro porque existe esa memoria. O imagínense ustedes que la gracia de Dios fuera manipulada porque permanecen memorias en nuestra mente, en nuestra vida. Pónganse a pensar eso por un momento. Sería escalofriante, sería amarrar las manos a Dios, sin poder hacer nada. Y definitivamente eso sucede mucho cuando no sabes lo que es la palabra. Yes. Y fíjate que me recuerdas algo que dice, porque hablando de Dios, ¿no? Hablando de que qué tremendo sería que nosotros, a través de nuestras faltas y la memoria que estamos trayendo todo el tiempo,
al presente, atáramos las manos a Dios, de decir, ¿sabes qué, Dios? Esto no. Es horrible, Sí. porque la palabra nos recuerda en el Salmo 103, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar todas tus rebeliones, Ujú. todas tus tristezas y todas tus memorias del pasado. Esa es la que quiere Aleluya. decir. Es una de las escrituras que vamos a mencionar. Ay, perdón, ya te quité el No, mensaje. que muy bien, Jale. Y le damos gloria a Dios, al bendito, al Padre, al omniconsciente, que quiere decir que todo lo conoce, todo lo sabe, al omniconsciente Dios, que no tan solo ha hecho posible que lleguemos a la sanidad, que encontremos la sanidad y ser sanados en nuestras memorias, sino que también ha declarado lo que Él le gustaría que recordáramos y lo que Él le gustaría que olvidáramos. Por ejemplo, si tienen sus Biblias, abran sus Biblias, Dios principalmente, sobre todas las cosas, todo lo que existe, sobre todas sus memorias, aún sobre sus seres queridos y amados, sobre todas las cosas, Dios quiere que nos recordemos al Creador, que nos recordemos a Él. Si tienen sus Biblias, abran por favor a Números, capítulo 15, versículo 39 al 40. ¿Ya la tienes? Así es. ¿Por qué no la lees a voz alta? Y os servirá y os servirá de franja para que... ¿Está bien este? Sí, a ver, es Números 15 y estamos del 39 al 40. 39 al 40. Oh, es que comenzamos acá arriba. So, sí, está bien. Ujú. Sí, I'm sorry, que ibas bien. ¿Iba bien? Sí. Y os servirá de franja para que cuando lo veas ¿Os acordéis? os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para que pongamos por obra y no miremos en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de lo cual Prostituáis. Para que os acordéis, escuchen aquí bien, y aquí viene el principal versículo, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Y voy a continuar con el 41, dice, y Jehová, vuestro Dios, que os saque de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y Jehová será vuestro Dios. Ok, so Dios en el 40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Dios quiere que nos acordemos de Él. Él quiere que nos acordemos que Él es el que nos sacó de Egipto. Y cuando digo Egipto me refiero al mundo. El mundo, Egipto, es una palabra sinónima al mundo, al pecado, a vivir en un lugar de aprietos, que es Misraim, un lugar de aprietos. Andar en aprietos, ¿verdad? Es una palabra que es común, es una expresión muy común, especialmente hoy en día. Ando en muchos aprietos, ando preocupado, ando nervioso, con ansiedad, con angustia, con necesidad, ¿verdad? Dios no quiere que nos olvidemos que Él es el Creador y que debemos de acordarnos de que Él es el que nos saca de los aprietos, Él es el que nos saca de Egipto por medio de obedecer sus mandamientos. También Dios quiere que no olvidemos el convenio o el pacto que Él hizo con nosotros por siempre, inclusive por eternidad. En Primera de Crónicas, podemos ver en el capítulo 16 de Crónicas que Dios recuerda al pueblo de ese convenio que Él hizo con Abraham.
Y dice el 16, capítulo 16 de Primera de Crónicas, 15 al 17, dice, Él hace memoria, digan después de mí, Él hace memoria, amén, de su pacto perpetuamente. Voy a hacer una pausa ahí. No tan solo hace memoria, sino hace memoria de su pacto perpetuamente. ¿Sí? Quiere decir que todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, y estoy hablando en términos de el tiempo y la hora y los días conforme nuestra mente lo conoce, porque para Dios no hay tiempo. Dios no vive constrictado, reprimido, limitado al tiempo, ¿ok? Él es un Dios sin tiempo. Pero Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Nunca se olvida del pacto con nosotros. Y eso debe servir de una ancla para muchos de nosotros que cuando tropezamos y caemos, sabemos que Dios vive perpetuamente recordándose del pacto. Cuando tú caes, cuando tú cometes un error, pecas, haces algo indebido, recuérdate que Dios vive haciendo memoria de su pacto con nosotros perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Cuando dice aquí en el 16, la segunda parte del 15, Primera de Crónicas 16, 15, la segunda parte, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Cuando dice 1000 generaciones, es sinónimo, es semejante a decir a todas las generaciones del mundo que van a existir por todo el tiempo que el hombre exista. Es básicamente lo que está diciendo, ¿ok? No se está limitando nomás a 10 generaciones. Está diciendo que va a vivir, va a existir este convenio, este pacto, este acuerdo, siempre y cuando el hombre siga viviendo. Y el hombre va a vivir por siempre con Dios. O sea, el hombre, como el cuerpo va a morir. Pero la palabra dice que cuando suenen las trompetas y Él venga por su iglesia, vamos a ser arrebatados y lo vamos a ver en las nubes y vamos a vivir con Él por eternidad. Vida, mundo sin fin. Mundo sin fin. ¿Y quién es el mundo? El hombre es el mundo. Los hombres, no las cosas terrenales, el hombre es el mundo. Aquí está diciendo por 1000 generaciones, que quiere decir para todos los hombres que van a nacer y existir en la faz de la tierra. Y eso debe ser algo bien también de mucho ánimo para nosotros, ¿verdad? Y él dice el 17, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Perdón, mi español en esta Biblia es muy difícil. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Está diciendo que Él afirma a su convenio, que no se le olvida por generación tras generación tras generación, y que no tan solo no se olvida, sino que lo confirma por estatuto. O sea, es fácil decir algo, nunca se me va a olvidar. Pero cuando uno toma los medios, o cuando uno dice, ok, apúntale ahí, para que no se te olvide, ¿verdad? Apúntale. Cuando yo quiero que no se me olvide una tarea, y la apunto en Google, en el Google Calendar, y me mando yo recordatorios, para recordarme que tengo esta junta, este meeting, esta entrevista, esto, lo otro, en tal día, a tal hora, con fulano de tal.
Mira ¿ves? lo que Es dice un la recordatorio. palabra. Y no lo borro, se queda ahí por siempre. Exacto, mira lo que dice la No. palabra en este mismo Primera de Crónicas y del 16-17 voy a usar la palabra ¿Lengua internacional? sí, Sí, la qué nueva bueno, lengua sí, sí. internacional. Muy bien, muy Ve bien, lo que muy bien. dice Sí. en el 17, lo mismo que leíste, pero dice, se le confirmó a Jacob como un decreto Mm, y el pueblo de Israel como a un pacto eterno. wow. O sea, hay una confirmación de un decreto. Hay un decreto. Y un decreto es una palabra escrita Sí. que lleva un sello de garantía de la persona o que lo envía, que es algo que se va a cumplir. Eso es un decreto. Sí. Exactly, honey. Y, maybe muchos de nosotros, que posiblemente estás joven, cuando digo joven me refiero a 30 y para abajo, ok, 36 para abajo, eres joven, y dices, bueno, va a haber tiempo para recordarme del Señor, algún otro día va a haber tiempo en el futuro. En primer lugar, ese es un pensamiento muy erróneo, ¿ok? Porque estamos viviendo en los últimos días. Ya la vida cambió, ya no se está jugando las cosas de la misma manera, no se están desarrollando las cosas de la misma manera. El mundo ya cambió después de COVID. El mundo cambió también después de enero 6 de este año, ¿ok? Ya las cosas no son igual y van a empeorar, lamento decirlo. Pero el Señor quiere que te recuerdes, aun que eres joven, jovencita, aun si eres niño, que te recuerdes de Él, recuérdate de tu Creador en tu juventud, antes de que los días sean malos y llegue el tiempo o los años donde tú digas, ya no encuentro placer en ellos. Así dice Eclesiastes, el libro de Eclesiásticos, capítulo 12, versículo 1. ¿Y por qué no lo leemos? Porque lo estaba yo parapaseando de inglés a español. Y qué hermoso es esa palabra que estás hablando. Recuérdate del Creador en tu juventud. Y qué tremendo es que cuando nosotros somos jóvenes decimos todavía hay tiempo. Yeah. Todavía hay tiempo. La juventud, sobre todo nosotros cuando estamos jóvenes, tú que pasaste por esa juventud, no sé si tú recuerdas, pero yo recuerdo que cuando yo era joven, el mundo era mío. Sabía todo. Yo recuerdo que tenía ese pensamiento de que yo sabía todo. Sí. ¿Quién me puede enseñar algo? Ya sé, decimos. Ya sé. Ya sé. Ajá. Ya sé. Y como la palabra misma dice, recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Así es, porque es muy importante, porque la palabra es, ¿qué es la palabra? Lámpara a nuestros pies, a nuestro camino, right? So, la palabra de Dios nos ilumina y acordarnos del Creador debe ser un precepto, un estatuto, un mandamiento, una manera de vivir perpetuamente acordándonos de nuestro Creador. Dice el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Y luego dice el 12 y del 12, antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. So, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de que en la vida hay estaciones, en la vida hay etapas. En la vida hay, como dijo mi esposa, cuando uno era joven, yo sé todo, yo tengo aquí la vida en las manos, y pensaba que la vida era de ella y que todo iba a marchar conforme ella pensaba, ¿verdad? Pero el tiempo pasa, dice la vieja canción, el tiempo pasa, right? Y ya las cosas no son igual. Llega uno a envejecer un día y decir, ¿dónde se fue mi vida?
¿Dónde está la vida? ¿Qué le pasó? ¿Dónde se fueron mis años? ¿Verdad? Y yo le confieso, hermano, que yo estoy en esta etapa ahorita. ¿Qué le pasó? ¿Dónde se fueron todos mis años? Yo recuerdo que era un joven fuerte, bien espontáneo, todo eso espontáneo, pero digo que era con mucha energía todo el tiempo. Yo hoy, a veces que se me dificulta levantarme en la mañana, ¿ok? Y digo yo, what happened? ¿Qué le pasaron a mis años? Pues se fueron así. El tiempo pasa y el Señor nos recuerda que mientras que estemos los jóvenes, deberíamos de recordar a nuestro Creador, porque va a llegar el día donde no vas a tener ya ni el ánimo, ni las fuerzas, te va a entrar, Dios no lo quiera, un tipo de depresión, de opresión, porque ya no puedes moverte igual, ya no puedes caminar tan rápido, correr, ya no te emplean en el trabajo por tu edad, y se va a oscurecer tu vida, se va a esconder el sol, se va a esconder la luna, las estrellas, y va a llegar la nube, las nubes de oscuridad sobre tu vida. Estoy pintando un cuadro de Eclesiastes 12, 1 y 2, para que vean por qué es tan importante, siguiendo con el tema, de recordarnos lo que Dios quiere que nos recordemos y olvidarnos lo que Dios recomienda que nos olvidemos. ¿Sí, Jane? ¿Estás de acuerdo con todo eso? Así es, la palabra de Dios en el libro de Proverbios 14 dice, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Qué quiere decir esto? Apegado con la juventud, sí. Apegado con tu tiempo, apegado con esto, que cuando tú tienes sabiduría, tú te apartas del mal, porque vienen los días malos. Y eso viene también una raíz de memoria, de recordarse. ¿Cómo dice el versículo? El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. ¿Pero por qué teme el sabio? Porque se acuerda de los mandamientos de su Creador. Porque se acuerda del Creador. Se acuerda de la palabra de Dios. Se acuerda que la palabra es vida. Se acuerda que la palabra es sabiduría. Y se acuerda que la palabra es el Creador. Vive en constante memoria y por eso teme del mal, porque se recuerda a su Creador. También debemos recordar, hermanos, las maravillas de Dios, todo lo que ha hecho, ¿verdad? Creo que fue esta mañana que puse en Facebook un lindo paisaje del espacio, y es un lago, refleja las estrellas, es una imagen muy cósmica, muy celestial, y le puse un versículo también ahí, ¿verdad? ¿Y por qué hice eso? Porque a mí me encantan las estrellas, me encanta ver el espacio, me encanta ver a la luna. Cuando hay una luna yo salgo rápido, o si está en el internet que va a haber una luna llena, o si tiene una relación con algún mensaje, ¿verdad? Las lunas, blood moons, ¿verdad? Las lunas de sangre y todo lo que hemos visto ocurrir. Sabemos que las estrellas, lo cósmico, el cielo habla de las maravillas y grandezas de Dios. Por eso es bueno recordarnos, y nos recuerdan a nosotros, de hecho. En Primera de Crónicas, ahí no muy lejos de lo estábamos hace un momento, Primera de Crónicas, capítulo 16, 12, dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Ok? Dios quiere que recordemos ciertas cosas y quiere que hagamos memoria de las maravillas que Él ha hecho. Sí, ¿por qué? Porque nosotros como humanos nos inclinamos a que se nos olviden las cosas, nos inclinamos a que
nos olviden ya el milagro o lo que Dios hizo y vivimos buscando palabra profética todos los días. Vivimos buscando a ver qué me puede dar palabra, a ver qué me puede hablar, a ver qué me puede decir, a ver qué me puede dar. Además diré, ¿por qué? Porque rápidamente se nos olvidó la palabra que escuchamos el día de ayer. Oh, eso es increíble. El día de ayer. Y la emoción ya no está ahí. Porque cuando recibimos la palabra nos impactó, hablamos en lenguas, caímos delante de la presencia de Dios, por medio del Espíritu Santo, nos sacudió y dijimos, oh my God, glory to God, con lágrimas en los ojos. But next day, pero el día siguiente se nos olvidó y ya requerimos más, ¿verdad? Y Dios no quiere que sea así, hermanos. Dios quiere que nos recuerdemos de sus milagros perpetuamente. Que nos recuerdemos de lo que hizo ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, la década pasada, hace 20, 30, 40, 60 años. Dios quiere que te recuerdes de sus maravillas, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Qué quiere decir juicios de su boca? De lo que Él ha declarado, de los preceptos, de los estatutos, de los mandamientos, de las palabras que han salido de la boca de Dios. Tenemos que recordarlo, hermano. Así es. Porque olvidarnos sería muy mal para nosotros. Y qué tremendo es esto que acabas de decir, porque tenemos que recordar y tener en la memoria siempre las cosas que Dios ha hecho con nosotros y no dejar en la memoria las cosas que nos hacen sentir mal. ¿Por qué? Porque hay que poner a un lado las situaciones, olvidar las situaciones, pero recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y muchos nos queremos y nos preguntamos, ¿alguna vez has recordado el día que llegaste a Jesucristo? Sí. ¿Has recordado cada vez que Dios bendijo tu vida? ¿Qué es lo que hizo? Prendió la lámpara, no permitió que el aceite se quedara, seguiste en un avivamiento. Hay muchas personas que recuerdan el día que se apagaron, pero no el día que se prendieron. Sí. Qué tremendo es eso. Y es algo que necesitamos también entender. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros recordemos los avivamientos, las cosas hermosas. Es bonito recordar esos tiempos de donde te dan la palabra profética, pero que no se apague tu alma, que no se apague tu corazón, porque Dios a veces trae esas palabras, pero cuando la palabra te la dan y esa palabra llega en unos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días, la olvidas y dices, quiero más, y es lo que precisamente estabas recordándonos, ¿no? Sí. Pero qué hermoso es traer a recordarnos las memorias donde el Señor cumplió su palabra, donde el Señor nos hizo crecer. Sí, amén. Y de hecho, y voy a dar un ejemplo aquí, de hecho, voy a dar dos, ¿ok? De hecho, la persona que tiene delincuencia crónica, ¿qué quiere decir eso? Un delincuente es una persona habitual que comete delitos, ¿ok? Una persona que tiene problemas con la delincuencia crónica, la delincuencia crónica es un término que se usa por abogados en las cortes, right? Y yo fui paralegal, so entiendo ese idioma y esos términos. So, la delincuencia crónica, chronic delinquency, es una persona que ya ha perdido la capacidad de recordarse, ¿ok? Del castigo del ayer. Se les olvida que fueron encarcelados, que fueron enjuiciados y que fueron encontrados culpables de cierto delito, cierto crimen y que fueron a la cárcel y de hecho a la prisión. Pero saliendo de la cárcel y la prisión se les olvida porque ya tienen ya una mentalidad crónica inclinada al delito, al crimen, a la delincuencia. Y hay muchos factores. Algún día me gustaría hablar de eso porque tiene mucho que ver con la palabra de Dios, ¿ok?
y esconder la palabra de Dios en nuestros corazones. Escondido la palabra de Dios en mi corazón para no pecar contra de ti, dijo el salmista. El Señor quiere que nos acordemos de su palabra y que no la pierdamos. Dice Apocalipsis 3:3. Y antes de entrar, le voy a dar el otro ejemplo. A mí me ayuda mucho decirle al Señor de diario o cuando me recuerdo o cuando mi espíritu me lo exige. Y el espíritu exige cosas, hermano. Maybe tú no estás pensándolo, pero tu espíritu va a exigir que ores de cierta manera. Maybe tú quizás estás pensando orar por otra cosa, pero tu espíritu te va a exigir que ores de esta manera por aquella persona, por esta situación. ¿Ok? El Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu y exige que oremos de cierta manera y que lo recordemos. Dice el 3:3, para mí me ayuda, ¿ok? Que yo le pida al Señor, que yo le diga al Señor, recuérdame a numerar los días de mi vida. Recuérdame a numerar los días de mi vida para que yo viva sabiamente todos los días. ¿Vivo sabiamente todos los días? No vivo sabiamente todos los días. ¿Vivo agradablemente todos los días? No vivo. I'm just being transparent. Estoy siendo transparente con ustedes, hermano. ¿Ok? No vivo de una manera que yo en mi espíritu yo evalúo, digo, no, eso no estuvo bien. Lo que pensé, lo que dije no estuvo bien. ¿Ok? Soy lo suficiente hombre para admitirlo. Amén. A mí me ayuda recordarme de las maravillas, recordarme de la palabra de Dios, recordarme de los años que me quedan, porque Dios ya me dijo, recordarme de los años que me quedan y vivirlos agradables a Dios, de una manera que agrade a Dios. ¿Sí? Dice aquí, perdón, y ahorita quiero tu opinión, Karen. Dice Apocalipsis 3:3, voltea en su Biblia Apocalipsis 3:3 y dice, acuérdate pues, ¿qué dice? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Digan, recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Ok? Ahí está otro mensaje completamente en esto. ¿Ok? Oír y guardar. Oír y guardar nos lleva al arrepentimiento. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Ok? Es muy importante. No nomás es algo que debemos decir, sí, hermano, que está bien. No, es crítico que nos acordemos de lo que hemos recibido y oído de Dios, y eso lo tenemos que guardar aquí. Tu palabra escondido en mi corazón para no pecar contra de ti. Right, honey? Hay cosas que el Señor quiere que no nos olvidemos. Honey. Qué hermosa palabra, porque muchas veces nosotros, el Señor nos recuerda, pero nosotros olvidamos. Y es importante que aprendas a no olvidar, porque hay cosas que el Señor no quiere que olvides. El mismo David decía, oh Señor, escudriñame. Yes. O sea, saca la luz. Corazón. Saca la luz, aún las palabras que me has dicho. Recuérdamela, Señor. Para ver si hay una cosa mala dentro de mí. Exacto. Él mismo decía, haz un inventario de mi corazón. Haz un inventario de mis recuerdos. Sí. Haz un inventario de mis olvidos. Hazlo. Y fíjese, si el hermano David, ese hermano, si el hermano David, si el rey David, tan sabio que era, tan cercano a Dios, era el ojo del amor de Dios, el rey David, ¿ok?
si él era tan gran siervo de Dios, tan cercano a Dios, si él podía orar eso y pedirle eso al Señor, ¿cuánto más uno, hermanos? No hay nadie en la tierra, quiero decirles, que se puede comparar al rey David, ¿ok? No hay. No, no lo hay. El único que lo hay, lo hubo y fue mejor y está en la gloria es el Señor Jesús. Pero no hay nadie más en la tierra que ha vivido que se puede comparar al rey David. ¿Ok? So, si él tuvo la humildad de decirle y pedirle eso al Señor, ¿cuánto más nosotros lo debemos de tener el mismo corazón humilde y decirle al Señor, Señor, si hay algo en mí que te ofende, examíname, Señor, y dime tú si hay algo que te ofende, si hay algo que a mí se me ha olvidado, si hay algo que debo de recordar, examíname, Señor, y tráemelo a la luz. ¿Sí? Dice ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en el versículo capítulo 2, y vamos a cerrar con esto, capítulo 2, versículo 5, dice de la siguiente manera: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, si no te arrepientes. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahora, posiblemente usted no ha caído, posiblemente usted no ha caído en algún pecado, anda cerca de Dios. De todas maneras, debes de vivir en perpetua memoria de lo que Dios ha hecho por ti. Si no, estamos mirando, haz de cuenta que estamos mirando un barranco, una inclinación, y se rompen los frenos del carro y no hay ninguna manera de pararlo. ¿Sí? So, Dios quiere que nos recordemos de ciertas cosas y que nos olvidemos de otras. Porque vivir en una traumática memoria del pasado no es vida. No vives libre en Cristo. No, por más que lo digas, no eres libre en Cristo todavía. Posiblemente ciertas áreas de tu vida han sido libertadas. Posiblemente has sido libre de las drogas, de la adicción, de tu genio, de tu enojo, de la manera que vivías, cual sea el asunto. Pero si vives esclavizado a una memoria de tu pasado, no eres libre. Todavía no eres libre. Así es. Y quiero orar y quiero que oremos, Hani, porque yo siento que hay gente que todavía vive esclavizados a las memorias o una memoria del pasado. Y no pueden, por más que tratan e intentan de olvidar, no pueden olvidar lo que le hizo ese hermano. No pueden olvidar lo que le hizo esa hermana. No pueden olvidar el chisme, la calumnia. No pueden olvidar de cómo hablaron de él o de ella. No puede olvidar ese ex esposo, ex esposa que le hizo lo que le hizo y que le sigue martirizando de cierta manera. No pueden olvidarlo. No pueden olvidar al hermano de la familia, el hermano de padre y madre, o la hermana que le hizo lo que le hizo. No lo pueden olvidar. Dice que lo perdonó, pero sigue recordando la memoria. Y entendemos, como le dijimos al principio del mensaje, que hay unas cosas que no se pueden guardar en una caja y nomás olvidarse. Lo voy a meter en la cajita del olvido. No es así. No es así. Lo que me estoy refiriendo es de que hay unos que vivimos esclavizados a la memoria, porque en cuanto recordamos a la persona, o al evento, o el día, etcétera, o algo nos recuerda de eso, volvemos a caer en ese coraje, en ese celo, en esa vanidad, en ese
en esa furia, en esa tristeza, en esa angustia, porque la memoria nos sigue cautivando. La memoria nos sigue apresionando, impresionando, nos sigue atando. Sí, a eso es lo que me estoy refiriendo. ¿Sí? La gente que es libre y que ha recibido la bendición y la libertad por medio de Cristo y que ha sido efectivamente y realmente hechas libres de la memoria, es gente que pueden recordarlo, pero ya no lo va a esclavizar la memoria. Viven en un presente y sueñan con un futuro. No viven esclavizados en la memoria del pasado, de lo que hizo papá, de lo que hizo mamá, de la manera que lo trataba mamá, como inútil o cabezón o lo que sea. Pueden recordarlo y aún pueden sonreír y decir, pero yo sé que soy nueva creación. Yo sé que soy nueva creación en Cristo. Así es. Y eso es lo que me estoy refiriendo a no vivir esclavizado por la memoria de un pasado. Pero muchos, y en la iglesia específicamente, viven esclavizados por la memoria de un pasado. Y cuando digo pasado, estoy hablando de ayer, de la semana pasada, del mes pasado, el año pasado, o años o décadas atrás. El pasado es pasado, ¿ok? Si tú, amigo mío, yo siento que sí, vives todavía pensando en la memoria, esclavizado en la memoria, en el trauma de un pasado, este mensaje es para ti. Este mensaje es para aquellos que aún siguen turbados por esas memorias. ¿Sí? Posiblemente sí tienen la razón. No estoy dando de baja. No estoy descontando. No estoy desvaluando y diciendo de que tu coraje, tu tristeza, tu enojo, tu celo, lo que sea la emoción, no tiene validez. Tiene validez. Es muy probable que tiene mucha validez. Pero vas a vivir justificando el coraje, vas a vivir justificando el enojo en base de una memoria del pasado. ¿Quién es aquí? ¿A quién estás dañando? ¿Al que hizo el daño? ¿Al que perpetuó el crimen? ¿La ofensa? ¿El golpe? ¿La palabra que te dieron? ¿Lo que dijeron de ti? ¿A quién dañas? A él o ella no estás dañando ya, porque es muy probable que esa persona ni se acuerda ya o no hace memoria. Pero tú sí. Tú sigues esclavizado a esa memoria. Lo único que dañas con darle validez a tu memoria es a ti mismo. Es echarle sal a la herida. Es tomar vinagre y decir salud y tomarte un vasito, una copa de vinagre. Tú eres la única víctima aquí de esa memoria. Yo quiero orar por ti, ¿ok? Y quiero que mires a esta cámara. Ahí donde estás, cierra tu Biblia, encuentra un lugar privado donde puedas, si quieres llorar, donde puedas llorar, donde quieras clamar, que puedas clamar. Busca un lugar privado y repite después de mí. Padre Celestial, vengo delante de tu trono de gracia y de favor. Tu palabra dice, Señor, que cuando estemos en angustia, podemos llegar delante de tu trono de gracia y de favor. Tu palabra dice que en tiempo de necesidad podemos presentar nuestras necesidades delante de ti. Padre,
celestial. Dios que nos hace recordar. Dios que nos hace olvidar. Dios que nos sana de memorias que nos dañan, nos arruinan y nos matan. Dios de Abraham, Jacobo, Isaac. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti me dirijo, Señor, Señor de mi alma. Ayúdame. Ayúdame, Señor, y libérame de esta memoria. Libérame, Señor, de esta contradicción. Yo quiero ser libre. De esa memoria. Tú viste lo que me ocurrió. Tú fuiste testigo de lo que sucedió, de lo que dijeron de mí, de lo que hablaron de mí, del daño que me hicieron. Tú, Dios, fuiste testigo de los golpes, del abuso, del hurto, de la manipulación, de la violencia doméstica, del abandono, de las palabras horrendas que me dijo mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mis hermanos, el hermano en la iglesia, la hermana en la iglesia. Tú eres testigo, Padre. Pero tu palabra dice, la venganza es mía. Tuya es la venganza, Señor. Por lo tanto, ayúdame, Abba, a olvidarme. Libérame, Señor, de la emoción, del trauma que me esclaviza a esa memoria. Libérame, Señor. Lava mi mente, lava mi corazón, lava mi alma, corazón, mente y espíritu de esa memoria. Sé que la voy a recordar, pero no quiero seguir esclavizado a esa memoria. Yo quiero ser libre. Libérame hoy, Señor, por medio de la sangre del Cordero de Dios. Libérame hoy de todo lo que me hace recordar en ese evento, en esa situación, en esa persona, y ayúdame a sonreír, sabiendo que soy nueva creación en Cristo y que todo lo puedo. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, no tengo duda que muchos de ustedes, o algunos de ustedes que escucharon esta palabra, fueron liberados. No tengo la más mínima duda. Ahora, sigan adelante. Recuérdense de su Creador. Recuerden de todas las maravillas y grandezas del Señor. Recuérdense de quién es en Cristo. Usted es más que vencedor y todo lo puede en Él que venció al mundo. Gracias por su tiempo. Bendiciones a todos aquellos que nos están viendo. Por favor, oren por nosotros. Estamos pasando por una prueba enorme y necesitamos su bendición y sus oraciones. Hermanos, nos vemos a la próxima. Somos los pastores Michael y Rocío González.
Dios los bendiga y Dios los acompañe, queridos hermanos. Amén.